Ajá. Nosotros somos golpistas porque propusimos la muerte cruzada. ¿Y cómo le decimos al presidente que también la ha propuesto, pero no ha tenido la valentía Claro. o la de hacerlo? ¿Cómo le decimos a él? ¿Dictador o aspirante a dictador? ¿Cómo le decimos? Porque nuevamente nos vamos todos a la casa. Claro, ¿No? y ese comentario, arquitecta, ese, justamente hace poquito hablaba con un miembro de base del movimiento indígena y decía que estaban un poco decepcionados porque realmente esta fracción o este grupo del movimiento indígena lo que querían era, y se lo habían dicho a Leonidas Issa, era que se vaya Lazo. Es decir, era real. Y ahí es donde yo un poco hilaba el tema de que actores políticos se anclaron de eso para decir es que son los correístas que están detrás. Pero yo acabo de hablar con un miembro de base del movimiento indígena y decían, no, nosotros sentimos que debía irse porque nos van a mentir, ya no hay garantías. Otra vez van a hacer lo que pasó con Moreno y la solución es que se vaya. Le pregunto, arquitecta, ¿hay chance luego de activar la muerte cruzada o ya no? Hay algunas interpretaciones, hay un dicho, ¿no? Que palabra más, palabra menos, que cuando hay tres leyes y cinco abogados, o no, a ver, de tres leyes y hay cinco abogados, hay cinco interpretaciones diferentes, algo así. Sí, sí. En todo caso, ya hay algunos pronunciamientos en ese sentido, porque si lees la ley así rapidito, ¿qué es lo que dice? Que solo se puede aplicar una vez durante el periodo respectivo. ¿Qué querría decir eso? Que eventualmente no la podríamos repetir desde la Asamblea Nacional, ojo, desde los Ya. asambleas, ¿verdad? Sin embargo, hay una lectura más profunda con señalando decretos, perdón, artículos, incisos, numerales, etcétera, que dice que se habla de la destitución, no de la iniciativa del Ok. proceso. ¿Me explico? Entonces, nosotros tuvimos la iniciativa, no hubo los votos, ergo no hubo destitución. Así Por lo es. tanto, desde ese punto de vista, se podría eventualmente, de haber el sustento respectivo, solicitar el inicio del proceso nuevamente. La opción desde el Ejecutivo sigue estando ahí abierta por completo y viva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero no es el único mecanismo. Y efectivamente lo que tú comentaste de la persona, de las bases indígenas, es correcto. Sí. Ojo, en la época de Lenín Moreno también se pidió que se fuera. Ujú. Y al final, los principales dirigentes y muchos de las mismas bases, no digamos del resto de la ciudadanía, de las mismas bases de la CONAIE decían, se vendieron por Claro. un tubo de pan, nos vendieron. Hoy, no sé, malito, pásame el cable de la compu. Perdón. Hoy, ¿qué dicen, por ejemplo? El diésel, que era una de las principales preocupaciones, porque el diésel se usa absolutamente en todas las actividades, de manera especial en la parte productiva, en el campo y todo. El diésel, la idea era que bajara a 1,25, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué sucede? Primero, 10 centavos, pero 10 centavos después de todo lo que había subido, me explico, y Claro, todo ya venía una escalada tremenda. correcto. Ujú. Es como cuando supuestamente congelaron los precios, pero primero los alzaron. O sea, están más o menos Exactamente. ofertas de los moles, ¿no? Que mandan la oferta de 50% de descuento, pero lo han subido previamente el Claro. 70%. O sea, más o menos así. Entonces, eso fue decepcionante porque realmente el costo, y solamente estamos hablando de un elemento, de los combustibles en la zona productiva, golpea fuertemente los costos de producción y por tanto resta competitividad y encarece tremendamente los diferentes productos en una economía escuálida donde cada vez crece el desempleo, el subempleo y el recurso, la canasta se dispara, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Hay descontento. Ojo, también hay declaraciones de algunos dirigentes de otras de las organizaciones que estuvieron presentes en el diálogo que decían, a nosotros no nos consultaron, firmamos para que no digan que nos oponemos, para darle el beneficio de la duda y para darle viabilidad a este acuerdo y a que regrese la tranquilidad, la paz que todos los ecuatorianos necesitamos, pero no estamos de acuerdo. Ujú. Entonces, ojo que también hay 90 días para hacer el seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos, y nosotros estamos también vigilantes del tema. Pero para fines de si sigue el descontento, existen otros medios y por eso se los puso en la Constitución.
para que no se tornara en un tema violento, para que no se conformara en una turba incontenible que arrasara con todo Carondelet y lo sacara a rastras al titular de turno. Por eso se pusieron estos procesos, para que todo por la vía jurídica. La diferencia, por ejemplo, entre la opción de muerte cruzada del presidente y la nuestra, el presidente es un decreto y nos vamos a la casa. En la Asamblea se le da la oportunidad y se le respeta el derecho legítimo al presidente cuestionado de que presente su defensa, el derecho a la defensa. Mira que ni ahí estuvo presente Guillermo Sí, Lazo. qué pena, ¿no? O sea, ¿qué riesgo corría de enlazarse por Zoom? Estuvo, mandó al secretario. Y ojo con lo que voy a decir, que nadie lo ha mencionado. El secretario jurídico, Fabián Pozo, es esposo, me salió hasta en verso, de Ana Belén Cordero, titular de Creo. Entonces, no hay nepotismo, no hay nepotismo. Él trabaja en presidencia, ella trabaja en la asamblea y él no le da disposiciones en la casa seguramente, pero en la asamblea no, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuál era el problema? Era un conflicto de intereses, porque Fabián Pozo estaba ahí en representación del presidente de la República, ejerciendo su derecho a la defensa, hablando a nombre del presidente. Y Ana Belén Cordero tenía que luego emitir su voto al respecto. Chútica. Intereses, conflicto de intereses y obviamente falta de ética. Pero bueno, entonces todas estas cosas hay que considerar. Existe la revocatoria de mandato también, que no es solo para el presidente de la República, sino para todo funcionario de elección popular, que con los debidos sustentos hay causales. El principal incumplimiento del plan de trabajo propuesto en el momento del registro de su candidatura, y se inicia con una solicitud con todos los sustentos respectivos ante el Consejo Nacional Electoral. Por favor, lo único que ha cumplido, y se lo hemos aplaudido de pie, es el programa de vacunación, pero después de año y pico ya perdió hasta vigencia como sustento. Del resto no ha incumplido nada. Y es más, nos ha machacado a todos los ecuatorianos con un montón de cosas, que no va a subir impuestos, subió impuestos, que se va a atender en salud y todo, que la prioridad van a ser las mujeres, los niños, la desnutrición infantil, y no vemos absolutamente nada, solamente una visión macroeconómica de estar en buenos términos con la Comunidad Económica Internacional, Fondo Monetario Internacional, entre otros, riesgo país, que se disparó con las marchas, y no mucho más con eso. Y el anillo para cuándo, como dice la canción, ¿no? ¿Y el pueblo para cuándo? ¿Pueblo para cuándo? El pueblo se muere de hambre. O sea, no es un invento, no es las ganas de la oposición de hacerle la vida a cuadritos y molestar con J. Es la realidad que vive el país y que sigue profundizándose. Recorran las calles, nuevamente mendicidad, la gente durmiendo en los portales y en los parques, niños mendigando y trabajando, migración abundante con las consecuencias que tiene el movimiento migratorio en estas circunstancias. Entonces, el que diga paralización de la economía, cero reactivación, cero inversión en obra pública, por favor, el que diga, y lo dijo Pozo leyendo el informe de descargo de Lazo, vivimos en el país de las maravillas, de acuerdo a él, solo falta Alicia.